desde aquí en esta mañana queremos presentar la palabra del Señor. Dije, la palabra del Señor. Lo que usted necesita es una palabra. Queremos presentar a un hombre de Dios de nuestra iglesia, un pastor dedicado a la palabra. Para este menester nos complace presentar desde Panamá, ciudad de Panamá, al pastor Ramón Icaza, que nos va a estar trayendo el mensaje de esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenido a todos los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales de este culto virtual. Sabemos que Dios ha estado hablando todos estos días y hoy no será la excepción. Yo quiero hacer un resumen de lo que Dios ha estado haciendo en esta semana aquí en los cultos virtuales para que tengamos una idea de lo que Dios ha estado hablando antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor. En primer lugar, el día lunes el pastor Marcos Castillo estuvo hablando acerca que Dios guarda en medio de la prueba que viene sobre el mundo entero si el pueblo de Dios retiene lo que Dios se le ha dado. El día martes el evangelista Rigoberto Bellamy predicó que en tiempos de crisis Dios saca lo mejor de ti para cortar la cabeza a los gigantes. El día miércoles el pastor Boris Goodrich predicó oportunidad en la crisis por la obediencia a la palabra. El día jueves el pastor Raúl Patterson predicó no desciendas a Egipto. Y el día viernes el diácono Raúl Dixon predicó no dejes que Jesús se duerma en ti, no es tiempo de vacaciones. ¿Y por qué estamos resumiendo? Porque el pueblo tiene que retener la palabra del Señor. Y todos estos mensajes que han dado los siervos de Dios son mensajes para que la iglesia se alinee de la importancia que es de confiar en Dios, de que Dios cuida a su iglesia, de que en tiempos de crisis también es tiempo de oportunidades. Y todos estos mensajes nos van a dar la idea de lo que Dios quiere hacer y su voluntad. Mensajes de no descender a Egipto, de no dejar de enfriar nuestra relación con el Señor en este tiempo. Yo quiero que usted me acompañe a Efesios capítulo 5, del versículo 15 en adelante. Efesios 5, versículo 15 en adelante. La palabra del Señor reza de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Permítenos expresarla de forma adecuada, Señor, para edificación de tu pueblo, Señor, para restauración de tu pueblo, Señor. Danos comprensión y danos entendimiento, que tu Espíritu Santo pueda hablar más allá de lo que puedan expresar las palabras, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, y fórmanos conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. En esta mañana es claro que estamos viviendo un tiempo que en muchos años la humanidad no ha vivido. Recordemos que la humanidad vivió crisis fuertes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero es la primera vez que alrededor del mundo, en todos los continentes, se da una situación de esta índole. Y la iglesia también es afectada por estas situaciones. Acabamos de leer el versículo en Efesios y nos habla de ser entendido en los tiempos y de entender cuál es la voluntad de Dios para aprovechar correctamente estos tiempos. Si hay algo que Dios desea en este tiempo es la unidad de la iglesia, es que el pueblo de Dios se una. Sin embargo, hay una realidad. En estos tiempos en que la iglesia tiene que estar unida, hay ciertas situaciones y elementos que estamos viviendo que no están creando unidad en la iglesia. E inclusive estamos usando versículos en la Biblia. Y hay personas que inclusive en las redes sociales, comentarios, información, videos que están trayendo división al pueblo de Dios y confusión. Y le explico por qué. Por ejemplo, la Biblia nos habla en Hebreos capítulo 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y hay personas que a través de estos versículos buscan reunirse
buscan que hayan grupos, buscan que la iglesia mantenga abierta, porque definitivamente hay una orden de Dios que no debemos dejar de congregarnos. Pero sin embargo, la misma Biblia dice en Isaías capítulo 26, versículo 20 al 21, Dios hablándole al pueblo y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, porque un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Dios aquí está dando una orden también al pueblo de Israel. Le estaba dando en medio del juicio, le estaba diciendo al pueblo: escóndete, cierra tras de ti tus puertas. Podemos ver que hay versículos que pueden apoyar una posición y otra, y no es correcto que los hermanos estemos criticándonos unos a otros. No es correcto que la iglesia se esté criticando, que haya división, porque unos quieren hacer unas cosas y otros quieren hacer otras cosas. No es tiempo de criticarnos, es tiempo que la iglesia se una. Eso es lo que Dios desea, la unidad. Nunca en la historia hemos visto alguna crisis a nivel mundial, una enfermedad que está azotando a las naciones. El pueblo de Dios tiene que enfocarse en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que la iglesia esté unida. Debemos evitar las confrontaciones, debemos evitar hablar mal de los demás, debemos de evitar criticar a los que toman alguna posición. Lo que tenemos que hacer es unidos, orar para que Dios dé dirección al pueblo de Dios. Los pastores no les es fácil tomar decisiones en estos tiempos, porque la Biblia también nos enseña que debemos someternos a la autoridad. Definitivamente algunos pueden decir que hay un ataque directamente contra la iglesia. Otros pueden decir que hay una afectación porque también se han cerrado las iglesias del diablo, como son los bares, las cantinas y las discotecas. Pero hay una realidad: el pueblo tiene que enfocarse que lo más importante es la unidad del pueblo de Dios. No es tiempo de criticarnos, no es tiempo de pelear entre nosotros. Dios desea que el pueblo tenga unidad. Estamos viviendo un tiempo que en el mundo entero hay temor. En Lucas 21:26 la palabra dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Hay temor a nivel mundial, hay temor en las naciones por lo que sobrevendrá a nivel mundial por este virus. Y déjeme decirte que una pequeña criatura, un virus, está poniendo de rodillas los poderes económicos, está poniendo de rodillas los sistemas de salud, está poniendo de rodillas a las naciones poderosas, porque Dios está demostrando a la humanidad que el hombre tiene que ser humilde, que el hombre con toda su tecnología, el hombre con todo su poder político, el hombre con todo su poder económico, no es soberano sobre la tierra. El soberano sobre las naciones y los tiempos se llama Jehová de los ejércitos. Dios está demostrando a la humanidad que no es señor de su destino. Y un pequeño virus ha hecho temblar a las naciones. El Salmo 8, versículo 2 dice, del 2 al 6: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. En Ezequiel capítulo 28 del versículo 5 al 9, la Biblia habla de un juicio sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro hacía comercio y había una nación que Dios había determinado para hacer un juicio. Pero mire lo que dice la palabra: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, o sea, el comercio, has multiplicado tu riqueza, y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios, tu hombre eres, y no Dios, en manos de tu matador.
En este caso es un virus que está doblando a las naciones. Pero también hay un mensaje para la iglesia. Porque la iglesia, en base a este versículo del Salmo donde dice vosotros sois dioses, la iglesia ha perdido la humildad. La iglesia ha comenzado por años, ha estado predicando como si nosotros fuéramos dioses y tuviéramos control de la naturaleza y tuviéramos control sobre las naciones. El que tiene el control sobre la naturaleza y las naciones es el nuestro Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Nosotros no somos señores que mandamos a Dios lo que debe hacer. Es nuestro Dios el que nos ordena lo que debemos hacer. Él es el que nos guía lo que debemos hacer. Él es el que nos declara en su palabra dónde debemos ir. Porque yo pienso hoy en día y miro lo que ha ocurrido en las naciones. ¿Dónde están nosotros los hijos de Dios que hablamos de declarar con fe y hablamos de declarar y el pensamiento positivo? Nada ha podido detener la invasión de este virus en las naciones, porque Dios le está diciendo a la iglesia: no eres tú la que tienes el poder, no eres tú la que tienes la autoridad, tú no eres la que declara. Yo soy el Dios que declaro la palabra a las naciones. ¿Dónde están las declaraciones después de los grandes imperios? Dios está demostrando a su iglesia que no es su poder económico, que no es los años que tengas el evangelio, no es nuestro legado, no es nuestra unción la que detiene el poder del enemigo. Es el poder del Dios Todopoderoso, que en su soberanía trabaja y decide cuándo, cómo y la manera de hacer las cosas. Es la voluntad de Dios que la iglesia se humille. Es la voluntad de Dios que la iglesia sea humilde. Recordar que no somos señores. El Señor es Jehová de los ejércitos. Entendamos lo que la Biblia dice. Jesucristo en su primera venida, a pesar de su autoridad y su dominio, nunca se movió fuera de la voluntad del Padre. Él vino en su primera venida a demostrar, a enseñar quién es Dios, a liberar a los cautivos, a desatar cadenas, a traer libertad a los corazones quebrantados. En este tiempo no es el tiempo de la iglesia de reinar, es el tiempo de liberar, es el tiempo de traer las buenas nuevas, es el tiempo de traer sanidad a los corazones. El tiempo de reinar sobre las naciones vendrá cuando Cristo venga en su caballo blanco, vengas por segunda vez sobre esta tierra y gobernará con la iglesia. Entonces ahí seremos reyes y sacerdotes sobre las naciones. Jesucristo en su primera venida, cuando hacía señales y milagros, el pueblo quería hacerlo rey y Él lo negó. Pero hoy la iglesia, por causa de los milagros, por causa de la unción y del poder, muchos quieren hacerlo rey y han aceptado ser reyes antes de tiempo. Y Dios, a través de esta crisis, está demostrando que la iglesia tiene que ser humilde. En tiempos de la iglesia primitiva había una persecución contra la iglesia y la iglesia podía orar, pero Dios no detuvo la persecución, porque la persecución estaba dentro del propósito de Dios para cumplir algo. Tenemos que entender que hay cosas que Dios permite, hay propósitos de Dios claros. Y tenemos que entrar en lo íntimo de Dios para entender primeramente cuál es el propósito de Dios. El primer propósito de Dios es que la iglesia se una. El segundo propósito de Dios es que la iglesia vuelva a ser humilde. Que la iglesia comience a recordar que somos siervos, no señores. Esa es la voluntad de Dios. La iglesia tiene que ser humilde. La Biblia dice que Dios ungió a un rey llamado David. Samuel ungió a David, pero ese rey, a pesar de ser ungido, tuvo que huir delante del rey Saúl, un impío. El Mesías Jesús estaba cuando nació en Israel, y un ángel se le apareció a José y le dijo: huye a Egipto, porque desean matar al niño. El Mesías, el ungido, un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David,
tuvieron que huir en tiempos de crisis. Que el Señor nos dé entendimiento. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para salir a la calle y hay tiempo de estar en los hogares. Hay tiempo para hacer campañas. Hay tiempo de estar en ayuno y oración. Y le estoy poniendo estos ejemplos para que Dios nos dé entendimiento, porque hoy podemos decir y pensar: el Mesías tuvo que huir delante de un rey pagano, delante de un rey malvado, delante de un impío. Pero fue una orden del Padre a José: huye a Egipto. Que el Señor nos dé entendimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Este es un tiempo donde tenemos que volver a pasar tiempo con Dios. Muchos de nosotros que estamos sirviendo al Señor, venimos a la iglesia, diáconos, pastores, directores de departamento, miembros de diferentes iglesias, y estamos sirviendo a Dios porque hay que hacerlo, pero en el proceso hemos descuidado nuestros hogares y nuestras familias. En el proceso hemos hecho daño a nuestros hijos. En el proceso hemos hecho daño a muchas relaciones. Hemos descuidado cosas que también son importantes. Dios desea en primer lugar que en este tiempo cada uno de nosotros volvamos a tener intimidad con Dios. Y Dios está cerrando comercio. Y Dios está permitiendo que usted y yo estemos en nuestras casas, no para sentarnos a ver televisión, para que volvamos a tener comunión e intimidad, para que volvamos a la oración, para que volvamos al ayuno, para que volvamos a la lectura de la palabra. Es tiempo de desarrollar tu relación personal con Dios. No es tiempo de que dependas de otro para tener una relación íntima con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo que la iglesia, cada uno de nosotros, aprendamos a tener comunión e intimidad. Que en los secretos podamos allá en nuestros hogares de rodillas sentir la presencia del Espíritu Santo. Que allá en nuestros hogares el mover y la gloria de Dios se sienta. Dios está llamando, ya es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros individualmente fortalezcamos nuestra vida de oración y de ayuno, de lectura de la palabra en nuestros hogares. Porque ahora Dios te ha dado tiempo para orar. Antes que decías no tengo tiempo para orar. Tú que decías no tengo tiempo para ayunar. Tú que decías no tengo tiempo para leer la Biblia. Hoy Dios te ha dado tiempo para que ayunes y ores en tu hogar. Porque Dios desea que tengas intimidad con Él. La voluntad de Dios es que la iglesia individualmente, cada uno, fortalezcamos nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Dios nos ha dado tiempo para que volvamos a los hogares, para que los padres pidan perdón a los hijos, para que los hijos puedan pedir perdón a los padres, para que restauremos hogares y matrimonios. Es tiempo de que pases tiempo con tu pareja. Es tiempo que tengas comunión con tu esposa. Es tiempo que tengas comunión con tu esposo. Es tiempo de restaurar la familia. Y Dios ha dado este tiempo para restaurar el hogar. Hogares cristianos, hombres y mujeres sirviendo a Dios lejos de sus hogares, lejos de sus hijos, lejos de sus esposos, lejos de sus esposas. Es un tiempo de restauración para la familia. Dios desea que la familia sea restaurada. Debemos ser entendidos en los tiempos de lo que Dios quiere hacer con la iglesia, con la familia. Es cierto, es un momento de difícil situación. Es un momento de ataque directo o indirecto porque no nos estamos congregando. Pero es un tiempo de regeneración y restauración del pueblo de Dios. Es tiempo que la iglesia deje de estar dividida. Es tiempo que la iglesia vuelva a ser humilde. Es tiempo que la iglesia restaure su hogar y su familia. Usted que me ve a través de las redes sociales, saque tiempo con su hijo. Saque tiempo con sus hijos.
Pídale perdón a sus hijos. No importa la edad que usted tenga, no importa si sus hijos son de 15, de 10 años, o de 30, o de 40, o 50 años. Es tiempo de restaurar la familia. No seamos necios. Recuerde lo que dice la Biblia en Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es tiempo de ser sabio y no necio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que enfocarnos en la voluntad del Señor. Yo no sé por qué Dios lo ha permitido, hasta dónde la mano de Dios está moviéndose detrás de estas cosas a nivel mundial, porque inescrutables e insondables son los caminos del Señor. Cuando yo voy a la palabra, yo veo que Satanás entró en Judas, y fue un ataque del diablo, podríamos decir mucho, pero por esa situación, Satanás entrar en Judas y traicionar al maestro, se cumplió el propósito de Dios. Y Jesucristo fue a la cruz y le dio la derrota más grande a Satanás en su historia. No sé si me explico, hermano, que me escuche y que me ves. Dios va a usar a quien tenga que usar para cumplir sus propósitos. Él es soberano, Él es Señor, y Él determina los tiempos, y algo a este nivel no puede moverse sin la voluntad y los propósitos de Dios detrás de eso. A nivel mundial estas cosas no pueden ocurrir si no hay un propósito de Dios. Tenemos que entender y buscar en oración eso. Entender qué Dios quiere hacer, qué quiere hacer con la iglesia, qué quiere hacer con las naciones para alinearnos. Recuerden que había un Pedro que cuando Jesús le dijo: voy a morir voy a ser muerto en la cruz, voy a sufrir. Pedro, con ese amor que le tenía al maestro, se le acercó y le dijo: maestro, que esto no te acontezca. La intención de Pedro era correcta, el amor era genuino, pero Pedro estaba fuera de la voluntad y los propósitos de Dios, y el maestro le contestó: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tenemos que entrar en esa comunión para entender qué Dios quiere hacer en el mundo y en la iglesia en este tiempo, porque la soberanía de Dios está sobre todas las cosas y Él tiene control. Él la pandemia no le tomó por sorpresa. Él no está preocupado por la pandemia. A Él no lo agarró desprevenido la pandemia. A Él no lo agarró fuera de su trono. Él está sentado en su trono antes y durante y después de la pandemia. En su designio y en su soberanía Él sabe lo que está haciendo. La iglesia tiene que alinearse, ser entendida en lo que la palabra del Señor dice. Hoy se levantan muchas voces diciéndole al pueblo: así dice el Señor. Y unos dicen unas cosas y otros se levantan diciendo: así dice el Señor, y dice otra cosa totalmente diferente, trayendo confusión al pueblo. Pero dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura. En medio de tantas voces, usted y yo debemos refugiarnos en la palabra del Señor. Y la palabra es clara: unidad, humildad y restauración. Comunión íntima con el Señor. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Allí en su casa, si usted ha confiado en Dios, levante su mano. Dios le guardará en paz. Si no hay paz, es falta de confianza. Y la Biblia, usted conoce el pasaje de Habacuc. Aunque la vid no florezca, y usted conoce el pasaje completamente, con todo, ¿qué dice la Escritura? Yo me alegraré en Jehová,
Esa es la voluntad del Señor. Pero Dios sabe que hay pueblo que necesita un contacto. Dios sabe que hay gente que necesita fortaleza en sus hogares, que necesitan venir a los templos y recibir un toque de Dios para ser fortalecidos, porque en la tentación y en la lucha espiritual se pueden dividir. Y Dios va a tocar hogares, Dios va a sanar hombres y mujeres en sus hogares en esta mañana. Dios va a llenar con su Espíritu Santo hombres y mujeres en sus hogares. De la misma manera que el apóstol Pablo tenía los paños y los llevaban a los enfermos, y las personas sanaban, eran liberadas. Dios va a liberar en esta mañana. Dios va a sanar en esta mañana. Dios va a llenar con su Espíritu Santo en esta mañana. Por tal motivo, usted ponga su mano sobre su celular, sobre su computadora, y ponga su mano sobre la mía y en símbolo. Ahí. Toque. Póngala ahí. Y viene un toque de Dios para sanidad, fortalecimiento espiritual, llenura del Espíritu Santo y liberación. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tú has visto esta situación, que el pueblo no se puede congregar, pero tú eres un Dios de contacto. Tú ponías las manos sobre los enfermos y se sanaba. La mujer del flujo tocó tu manto y fue sana, Señor. Pero también había un centurión que solamente diste la palabra y su siervo se sanó. Una mujer sirofenicia que creyó en ti y fue liberada, su hija, del tormento de los demonios. Padre, ahora en el nombre de Jesús, aquí hay un contacto, Señor, en los celulares, en las computadoras o en la radio, Señor, para que haya sanidad, liberación. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo cáncer, toda dolencia, porque el poder de Dios está sobre esta nación para sanar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, desatamos milagros de sanidad sobre tu pueblo. Abasaya bacanda la basoya mai. Eva ria bacanda la basaya bahaya basoya ba. Ia bakoria bacanda la basaya mai. Eva ria bacanda la basaya mai. Ria bacanda la basaya ba. Padre, 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 llenura del Espíritu Santo. Padre, bautiza en los hogares. Esos corazones débiles, fortalécelos. Esas rodillas débiles, fortalécelas. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, llenura de tu Espíritu Santo. Abasoya mae. Eva ria bacanda la basaya ma. Unción de Dios sobre tu pueblo. Unción de Dios sobre tu pueblo. Eva saya mae. Eva ria bababa. Eva ria catala. Toda atadura se va, toda obra del enemigo, toda fortaleza del enemigo se rompen las cadenas, caen, liberación. Todo espíritu inmundo se va, se va, se va, se va en el nombre de Jesús. Abasoya macanda la va. Poder de Dios sobre tu pueblo, poder de Dios sobre tu iglesia. Abasayaba, sanidad, liberación de los cautivos. Abasoyamaba, sanidad de los corazones, restauración en los hogares, restauración en la familia. Poder de Dios, se desata. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Abasoyama canda basayama. Oria basoya macandalaba. Adora al pueblo. Pueblo adora a Dios. Pueblo adora a Dios. Pueblo, gózate en la presencia de Dios. Con coro, con cánticos de alabanza, con cánticos de guerra, con cánticos de victoria. Gózate ahí en la presencia de Dios. Con coro que alaben y glorifiquen el nombre del Señor Jesús.